aquí en casa el domingo compartiendo juntos una serie que me encanta, que nos reta, que nos desafía muchísimo. Como decía el video, ¿no? Este es un tiempo no para cristianos que buscan lo cómodo, que buscan el no pagar un precio, qué es lo menos que puedo hacer, pero seguir siendo un discípulo de Cristo. Y toda esta serie que llevamos ya 2 domingos compartiendo, este es el tercer domingo de esta serie Duro como el acero, está enfocado en algo. Y no sé si me puedes bajar un poquito el monitor aquí adentro. Y le pusimos Duro como el acero a esta serie porque queremos romper con esa imagen distorsionada de un cristianismo suave, de un cristianismo cómodo, de un cristianismo que no demanda un costo de nosotros. Eso no es el verdadero cristianismo. Entonces, cuando estamos hablando de esta serie acerca de Duro como el acero, nuestro enfoque principal es que tú y yo podamos entender la importancia de que cuando Dios nos llama a ser sus discípulos, cuando somos llamados a ser hijos de Dios, no estamos hablando de ser un cristiano que, bueno, lo más suave posible, que no me demande esfuerzo, que no haya sacrificio. Hoy vivimos de una cultura en nuestra vida que nos rodea y valora la comodidad, valora la seguridad, valora aquello que es inmediato, pero ¿sabes qué? Seguir a Jesús nunca fue fácil. Seguir a Jesús nunca fue como a veces nosotros creemos que es seguir a Jesús. Bueno, voy a ir a la iglesia, asisto los domingos y mi mayor compromiso con Dios, mi mayor sacrificio es levantarme el domingo en la mañana para estar con Jesús. Eso no es lo que Dios nos llamó a hacer y lo que Él espera de nosotros. Por eso esta serie le llamamos Duro como el acero, porque queremos desafiarte a ti, queremos desafiarnos nosotros a que vivamos una fe que puede resistir las pruebas. Queremos vivir una fe que se mantiene firme en medio del temor. Mira, hay una imagen que quiero mostrarte que el primer domingo Kaloyan, cuando introducía esta serie, nos hablaba, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ver un Jesús así, ¿no? Esta imagen del Jesús católico. El Jesús que lo vemos así tan tierno, tan bonito, tan paz y amor, no le haría daño a nadie lo sacaría de un lugar, no le diría sepulcro blanqueado a nadie lo confrontaría con su pecado, un Jesús que no le haría frente a nadie. Estamos acostumbrados en nuestra cultura, y todos los que estamos aquí de una otra manera, quizás venimos de culturas católicas, donde hemos visto a este Jesús, un Jesús dócil, un Jesús domesticado, un Jesús que no va a hacer frente a nada. Pero eso no es el Jesús que tú y yo conocemos realmente cuando comenzamos a profundizar en la palabra de Dios, cuando comenzamos a explorar la vida de Jesús. No es ese Jesús tan tranquilo, ese Jesús que nosotros vimos, ese que pagó un costo, ese que salió de su comodidad, ese que quizás no vivió una vida sin tener confrontaciones. Tuvo confrontaciones constantemente con sus discípulos, los que más amaban, y con aquellos que supuestamente entendían todo de la ley, con aquellos que supuestamente hacían todo lo correcto para estar donde deberían estar. Esta serie también lleva este nombre de Duro como el acero porque Jesús, no este Jesús, sino el que está en la Biblia. Ese Jesús que está en la Biblia nos mostró fortaleza. Ese Jesús que está en la Biblia, en la palabra, nos mostró cómo hizo frente al dolor, cómo sufrió la traición y cómo también sufrió la muerte. Ese es el Jesús que nos desafía, y a ti y a mí. Ese es el Jesús en el cual tú y yo estamos llamados a seguir. Y su ejemplo, su forma de vivir, nos tiene que desafiar. Claro, cuando tú y yo vemos esta imagen de este tipo de Jesús, este Jesús dócil, que es el que solemos ver constantemente en alguna imagen, pensamos que seguir a Jesús se trata de esto. Peace and love, ¿no? Paz y amor. ¿Cómo se diría en portugués? Paz y amor. Paz y amor. Un poquito más.
ese Jesús que quizás hemos visto tantas veces, no es el Jesús que la palabra nos enseña y el que nos desafía a cada uno de nosotros. Por eso, cuando hicimos esta serie Duro como el acero, estamos hablando de romper con esa imagen distorsionada de un cristianismo suave, cómodo y sin costo. Porque si tú creías que el ser un cristiano, un discípulo de Jesús, es vivir un cristianismo suave, cómodo y que no tiene ningún costo, tú te equivocaste de lugar. Porque eso no es seguir a Jesús. Su amor es tan sólido como el acero que frente a las circunstancias que estaban sucediendo, tuvo una fe inquebrantable que fue hacia la cruz. Porque sabía que era importante ir hacia la cruz para poder redimir tu vida, traer perdón, redención de pecado. Por eso queremos aprender en esta temporada y a lo largo de estos domingos hemos querido desarrollar esta serie para aprender a vivir una fe que no sea frágil. ¿Qué significa que algo es frágil? Que se rompe fácilmente, ¿verdad? Eso significa que es frágil. Pero Dios nos lleva a vivir una fe duro como el acero. No una fe frágil que se rompe rápidamente frente a las circunstancias que podemos llegar a atravesar. Una fe que permanece firme frente a la incertidumbre. ¿Moldeada por quién? Por el carácter de Cristo. Ahora, a lo largo de toda esta serie, nuestro mayor objetivo y el propósito de nuestra serie es que así como Cristo enfrentó el dolor en su vida, enfrentó la incertidumbre y enfrentó la muerte en su vida sin temor, nosotros podemos vivir también nuestra vida sin miedo, con la mirada donde puesta en Él. O sea, vivir sin miedo, pero vivimos nuestra vida sin miedo porque tenemos nuestra mirada puesta en Él. ¿Y para qué? Para poder vivir y escribir una historia de fe y valiente en nuestras generaciones. Mira, haciendo una recapitulación muy rápida de lo que nos hablaba Kaloyan y Ezequiel en los 2 primeros domingos, Kaloyan nos hablaba acerca de que podemos tener esta fe inquebrantable porque en el principio con Jesús fue de esta misma manera. En el principio con Jesús, a quien nosotros seguimos, fue de esta manera. En la primera parte vimos que Jesús no evitó el dolor, ni huyó el dolor. Muchos de nosotros queremos evitar el dolor constantemente, ¿verdad que sí? Seamos sinceros. ¿Quién está acá? No, mándame todo el dolor del mundo. ¿Hay alguno así acá? Algunos tienen cara de que le gusta el dolor, pero no estamos buscando el dolor, pero también nos llama a que no evitemos el dolor. Jesús no evitó el dolor ni huyó del sufrimiento, al contrario, caminó directo hacia la cruz, sabiendo que hacia su propósito, sabiendo que lo iban a arrestar, sabiendo que lo iban a golpear, sabiendo que lo iban a crucificar. Hablamos de cómo su valentía redefinió el concepto de seguirlo. Cuando tú y yo tenemos a Jesús, y así como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Estoy diciendo, ok, Jesús no fue alguien que vivió una vida cómoda. Jesús no fue alguien que no vivió una vida de dolor. Jesús no fue alguien que no vivió una vida sin sacrificio. Si yo quiero ser imitador, por lo tanto, Él redefinió el concepto de qué es seguirlo. Seguirlo no es vivir una vida cómoda. Seguirlo a Él no es una vida de asistencia a un lugar. Seguirlo a Él no es una vida de cumplir ciertos requisitos para ver si me gané el cielo o no me gané el cielo. Hablamos de cómo su valentía redefinió este concepto. Si Él no retrocedió ante el temor, nosotros no debemos vivir paralizados. Ahora, en la segunda parte, no solamente recordábamos de que Jesús vivió sin temor porque redefinió la forma en cómo nosotros debemos seguirlo a Él. Ezequiel el domingo pasado nos hablaba algo sumamente relevante en los momentos en el que tú y yo nos encontramos en situaciones complejas, momentos difíciles en nuestra vida, y es en quién está puesta nuestra mirada. ¿En quién está puesta nuestra mirada en los momentos difíciles? Muchos de nuestros temores nacen porque tenemos la mirada puesta en muchas cosas, menos en Jesús. Cuando viene un momento de enfermedad, ponemos nuestra mirada en el diagnóstico del médico. Ponemos nuestra mirada en cómo nos podemos llegar a ver en ese momento. Cuando viene un momento difícil económico, ponemos nuestra mirada en cómo está la situación laboral, en los gobiernos que tenemos, en la política. Cuando vemos lo que estamos viviendo en el mundo el día de hoy, las guerras que estamos sufriendo, todo lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, las catástrofes naturales, la pregunta es, como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, ¿dónde pongo mi mirada?
El problema es que muchas veces ponemos la mirada en un montón de cosas, aunque decimos ser cristianos, hijos de Dios, pero no ponemos nuestra mirada en Jesús, el consumador y el autor de la fe. Hoy seguimos mirando a Jesús para poder vivir sin miedo y escribir una historia de fe que nuestras generaciones necesitan. Ahora, si yo te hago esta pregunta, ¿qué historia contará el mundo de ti? Es más, olvídate del mundo porque parece tan grande. ¿Qué historia va a contar las personas a tu alrededor que te conocen de ti? ¿Cuántos sois padres aquí? No digo papacitos, padres. ¿Okay? ¿Cuántos sois padres? Levanta la mano los que sois padres. Ok. Padre y madre, cuando digo papá, papá y mamá, vamos a ser inclusivos. Ok, yo tengo una pregunta. Tu generación siguiente, o sea, tus hijos y tus nietos, si Dios te da la posibilidad de disfrutar de tus nietos y si te da la posibilidad de disfrutar de tus bisnietos. La pregunta es, ¿qué historias de fe van a contar tus hijos cuando hablen de ti? Porque han visto en ti que vives una fe inquebrantable. ¿Qué historias de fe van a contar acerca de ese papá, ese abuelo? Esas historias de fe. ¿Qué historia va a contar el mundo si decidimos vivir así, sin temor y puesto con los ojos en Jesús? ¿Qué historias tan preciosas y espectaculares van a poder contar porque te han visto vivir tu vida fuera de la comodidad y tu mirada puesta siempre en ¿quién? En Jesús? ¿Qué historias pueden contar? Pueden contar historias maravillosas, increíbles. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, porque estamos hablando de hacer historia, porque esta tercera parte tiene que ver con esto de hagamos historia, pero ¿cómo hacemos historia? Yo no sé si tú te diste cuenta que toda historia impactante que tú escuchas siempre comienza con una frase. ¿Cuál es esa frase? A ver si alguno me dice. ¿Cómo? Sin miedo, ¿cómo? ¿Verdad? Había una vez una princesa y estaba en un castillo y llegó el príncipe azul, que ahora ya nos han cambiado todas las historias, ya no es princesa, es princeso, ya... princeses. Ya no son blancos, son negros, ya no son negros, son blancos, porque hay que ser inclusive. Pero toda historia, gran historia, comienza con esto, que había una vez, porque eso te lleva a recordar esa gran historia. Había una vez en la Biblia un imperio llamado Roma, donde no existían quizás partidos políticos ni constituciones, no había ni siquiera libertad de culto como la había hoy, pero también en ese había un bebé judío que nació en aquel lugar, en Belén, que sabes que terminó eclipsando todos los emperadores que estaban allí juntos. Ese niño creció, enseñó a amar a sus enemigos, a poner la otra mejilla, a perdonar sin reservas. Un mensaje que era tan radical, a la vez que era tan impráctico para el mundo en ese momento, que terminó, ¿sabes dónde? Clavado en una cruz. Y es una gran historia que podemos encontrar acerca de la vida de Jesús, porque había una vez ese hombre que fue traicionado por un amigo, ese hombre que fue condenado ¿por quién? Por el templo, ese hombre que fue crucificado por el imperio romano. Pero ¿sabes qué? Ese hombre hoy es adorado en todo el mundo. Ese es Jesús. Y toda gran historia quizás comienza con había un hombre que fue así traicionado, condenado, clavado en una cruz. Ahora, si tú y yo decimos que somos cristianos, porque todos los que estamos acá decimos que somos cristianos, evangélicos, discípulos de Cristo, como tú le quieras llamar, somos seguidores de Jesús. Todos los que estamos acá, de una u otra manera decimos ser cristianos. La pregunta es, ¿qué historia está contando o qué historia va a contar la generación que sigue acerca de tu fe? Van a poder decir algún día, había una vez un Jesús. Había una vez un Luis, había una vez un Javier, había una vez una Valerie, una Lorena. Había una vez con una fe tan inquebrantable que inspiró mi vida. Yo cuando pienso en esto, pienso en estas preguntas. Mira, quiero que hagas conmigo este ejercicio mental por un momento.
¿Cuántos vienen aquí de familia cristiana? O sea, que sus padres han llegado a la iglesia y después llegaste tú, ok, llegaste quizás de pequeño. ¿Cuántos vienen así? Re poquitos. Ok, levanten la mano los que vienen así, ¿no? Que vienen de padres de familia cristiana. Mira, si tú vienes de padres de familia cristiana, yo quiero que pienses esto. Cuando tú piensas en tus padres, o ahora olvídate, quizás te dice, bueno, no vengo de padres, pero tuve una abuela, ¿ok? O tuve un abuelo. O ahora te dice, bueno, no vengo de padres, pero tuve un amigo, tuve una amiga que era cristiano, que en cierta manera me acercó a la fe. Cuando tú piensas en ellos, o sea, tu padre, tu madre, un amigo, un abuelo, una abuela, un tío, una tía, lo que sea, cuando tú piensas en ellos, ¿qué historia de fe puedes contar? O sea, ¿qué hicieron en su vida que te inspiró, te desafió? Y tú puedes decir, ese hombre, esa mujer fue un hombre o una mujer de fe, un discípulo de Cristo porque vivió su vida de esta manera. ¿Qué historia de fe puedes contar? Cuando yo pienso en mí, yo vengo de familia cristiana, como sabes, toda mi vida estuve dentro del ambiente cristiano. Y cuando yo pienso en mi familia, en mis padres, quizás cuando yo pienso en mi mamá, una mujer de fe increíble, yo pensé, bueno, ¿por qué es una mujer de fe? ¿Pero qué tuvo que impactó y desafió mi vida? Mira, quizás me has escuchado alguna vez contarte esta historia. Mi mamá no hizo la escuela primaria ni nada, nunca estudió, no sabía leer ni escribir, ¿ok? La única mujer de 9, 11 hermanos, ¿ok? Ella era la única mujer, la más pequeña. Se quedó sin su mamá, o sea, su madre murió cuando ella tenía 9 años. Entonces, ella en cierta manera se hizo cargo de ser la única mujer de la casa, etc. Nunca fue a la escuela, no aprendió a leer ni a escribir. Pero hay algo que siempre me inspira de mi mamá. Primero que nada porque a los 50 años decidió ir a la escuela primaria y empezar a estudiar para aprender a leer y a escribir. O sea, tiene una tenacidad increíble. Pero una de las cosas que yo más admiré de mi mamá fue que mi mamá no sabía leer ni escribir. Ella se encuentra con Dios, asiste a la iglesia, tiene una conversión real. Mi papá todavía no llegaba a la iglesia. Mi papá venía de todo su problema de alcoholismo y todo lo que había sufrido, etcétera, y no quería saber nada con Dios. Un hombre súper católico, tenía a su virgen en el patio de la casa. Ahí iba, le rezaba, le ponía agua. No sé qué virgen era esa, que le tenía que poner agua, no sé cuánto. Toda esa historia, ¿no? Entonces mi mamá llega a la iglesia y se convierte, empieza a tener una relación con Dios. Y algo que me inspira y me imparte fe, y es cuando yo cuento la historia y miro de esa generación. Primero fue una mujer que se entregó por completo a Dios. Hasta el día de hoy, su corazón siempre fue, las personas que están a mi alrededor necesitan conocer de Dios. Pero después hizo esto, cada principio que ella encontró, que escuchó de la palabra de Dios, lo abrazó de tal manera y lo vivió con esa misma fe. Entonces, mi mamá siempre fue una mujer de oración. Y ella creyó esto, si tú oras por los enfermos se van a sanar. Y ella no tenía mucha idea ni cómo orar, no sabía leer la Biblia, dónde buscar, pero ella sabía de que si oraba por los enfermos, por los que tenían necesidad, Dios tenía que hacer milagros. Entonces ha vivido toda su vida abrazando esto. Y cada vez que yo pienso en mi mamá, pienso en cada persona que ella tocó, abrazó y llegó con el evangelio y con el amor de Dios y encontraba a alguien, porque le daba igual. Mi mamá yo salí un poco a ella, un poquito nada más. Okay, súper cara dura, le da igual, o sea, si se encuentra alguien en la calle o no, empieza a hablar con esa persona y tú necesitas arrepentirte, eres un pecador, hijo de Satanás, que si no te va a ir al infierno y déjame orar por ti, y le ora ahí en la calle. Así es mi madre hasta el día de hoy. Entonces llegaba alguien y se lo encontraba y decía, y no, que tengo algo, una enfermedad, pues vente, vamos a orar. Y empezaba a orar y Dios hacía milagros. Es más, me acuerdo a tal punto donde un día yo estaba jugando con mis vecinos al lado de casa y viene una chiquita de la iglesia, una mamá con su hija de la iglesia, creo que en algún momento lo conté, se llama Jacqueline, su hija. Entonces vienen y Jacqueline estaba pasando un momento muy difícil, crítico a nivel de enfermedad. Entonces era una joven o una niña en ese momento más o menos como de mi edad, unos 10, 11 años. Entonces yo estaba jugando y viene su mamá y le dice a mi mami, dice, Rosa, ¿podrías orar por Jacqueline? Dice, porque sabes que nos dieron este diagnóstico en el médico, estamos pasando este momento difícil. Y mi mamá era una de esas mujeres
que a mí me levantaba en la mañana a orar. Me gustara o no me gustara. Decía, tú vas a orar conmigo. Yo me quedaba dormido, pero bueno, ahí yo hacía como que estaba orando, ¿no? Me arrodillaba ahí ¿vieron como a veces hacemos? Cuando te arrodillas en la silla y como que quedan las manos así, como que te ves muy espiritual y estás roncando por dentro, ¿no? Entonces viene mi madre, yo estaba jugando y de pronto escucho un grito, ¡Néstor! Y yo digo, esa es mi mamá. Pues mi mamá ya conocía su voz tan hermosa ahí, preciosa. ¡Néstor! Y yo le digo, ¿qué? Dice, vení para acá. Digo, no he hecho nada malo, entonces no sé qué puede ser. Entonces voy y dice, vamos a orar porque vino Jacqueline. Dice que es compañerita tuya en la escuela dominical. Dice, vamos a orar por ella porque está enferma. Y yo digo, pero mamá, estoy jugando. No me importa, vamos a orar por Jacqueline. Y mira, y yo vi a Dios haciendo milagros en la vida, como lo vi en la vida de Jacqueline. Ahí quizás yo incluso ni siquiera sin creer tanto como creía mi mamá, pero bueno, yo oraba porque si no me pegaban, entonces no tanto para que se produjera el milagro, sino para que no viniera el castigo. Pero en medio de eso, quizás por la fe de mi madre, Dios produce un milagro en la vida de Jacqueline. Entonces cuando yo escucho historias, cuando pienso en la otra generación, digo, wow, qué grandes historias tienen de fe en su vida. La pregunta es, cuando alguien piense en ti, cuando tus hijos te miren a ti y digan, había una vez en que mi padre, había una vez en que mi madre, ¿qué historias de fe van a contar de ti? Van a tener una historia de fe que contar donde digan, había una vez en que yo vi a mi papá, como yo lo vi a mi papá, a punto de morirse por una enfermedad. Y mi papá caminar a la iglesia todos los días porque sabía que en la oración él iba a encontrar un milagro. Y ver cómo Dios lo sacó desde ese lugar y lo trajo nuevamente a la vida. Cuando tus hijos piensen en ti, van a tener eso de decir, había una vez en que yo vi a mi padre orar con tanto fervor en medio de una situación tan difícil que vi el milagro. Había una vez en que todos los pronósticos eran en contra y yo vi a mi madre orar y abrazarse de las promesas de Dios, que yo vi cómo Dios restituyó a nuestra familia. Había una vez en que yo vi a mi padre abrazar a Dios de tal manera que contra todo pronóstico dejó todo aquello que lo ataba, como el alcoholismo, la droga, cualquier vicio que puedas tener en tu vida. Cuando tus hijos piensen en ti, o van a pensar en había una vez en que mi padre fue a la iglesia, pero nunca lo vi servir. Había una vez en que mi padre asistió a una iglesia por ahí que le encantaba, pero nunca le vi invertir tiempo en nadie. Había una vez en que yo vi a mi madre que cantaba ciertas canciones, pero cuando realmente pasábamos momentos difíciles o yo estaba en un momento de enfermedad, no tuvo la capacidad de orar por mí porque creía que Dios es un Dios de milagro. ¿Qué van a contar las próximas generaciones de ti y de mí? ¿Qué es lo que tú y yo nos podemos recordar de esas personas? Había una vez alguien que realmente hizo historia. Mira, los primeros cristianos también, como Jesús, fueron traicionados, fueron condenados por el templo y fueron perseguidos por el imperio. Sin embargo, ¿sabes qué? El evangelio se esparció como una epidemia global porque tenían una fe dura como el acero. Ellos no se quedaron con la imagen de Jesús dócil, domesticado, porque ellos habían vivido y experimentado a un Jesús que hizo frente al propósito, que pasó el dolor, el sufrimiento, que sirvió, que amó de manera incondicional, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde el hombre a la mujer, no importando su condición social ni el lugar donde venían. Ese es el ejemplo que los discípulos tenían. Por lo tanto, cuando los discípulos se desafiaban a vivir una fe diferente, decían, había una vez que él vivió traición, entonces ¿por qué yo no voy a vivir traición? Había una vez que él fue condenado, ¿por qué yo no voy a ser condenado? Pero vivimos en una etapa de nuestra sociedad donde queremos vivir un evangelio light, que me incomode lo menos posible, que los mensajes sean lo más positivos del mundo. Vamos que puede, Cristo está contigo, di amén, aleluya, tengo una palabra profética para ti. Y vivimos buscando eso. Pero eso no es el evangelio de Jesús. Amén. Sin embargo, ese evangelio se esparció por todos lados porque ¿sabe qué? Los discípulos no tenían temor. Ahora,
cuando hablen de los cristianos en España, cuando hablen de ti, ¿qué es lo que van a decir cuando hablen de mí? ¿Que éramos una iglesia sin miedo, generosa, compasiva y valiente? ¿O que éramos una iglesia dividida por políticas, encerrada en sus templos porque nos acostumbramos a asistir y no ser la iglesia, y más preocupada por ganar debates que por amar? Vivimos en un tiempo donde estamos más preocupados en quién tiene la razón frente a que realmente poder amar a las personas y llevarlas a un encuentro real con Jesús. Ese no es el evangelio que el Señor nos enseñó. Hoy estamos escribiendo el había una vez en nuestra generación. Hoy estás escribiendo este había una vez cuando la siguiente generación, tus hijos, tus sobrinos, tus amigos, tus familiares, la gente que te conoce, cuando piensen en el había una vez, ¿qué van a pensar o qué van a recordar? No, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a recordar de ti o de mí? Había una vez un hombre, una mujer que frente a las circunstancias se atrevió a pararse y caminar en los tiempos difíciles, a levantar su voz, a no encajar. O había una vez alguien que simplemente asistió a una iglesia los días domingos creyendo que era lo mínimo que debía hacer para merecer el cielo. ¿Sabes qué, iglesia? Hoy se está escribiendo ese había una vez. Hay una historia en Hechos que me encanta porque es una historia que nos reta y nos desafía. Solo 2 meses después de la crucifixión de Jesús, estaba Pedro y Juan, y Pedro y Juan iban al templo, y mientras iban al templo, allí había un hombre cojo desde nacimiento que le estaba pidiendo una limosna a Pedro y a Juan. Jesús acababa de haber sido crucificado hace poco. Y ellos van caminando hacia el templo, y cuando están allí, ellos lo que hacen es sanarlos. Oran y le dicen, sé sano. Ahora, en esto evidentemente se armó un alboroto tremendo, se armó un caos espectacular, porque todos conocían quién era ese hombre cojo, y cuando lo ven caminando y ven el milagro, no había forma de cómo negar de que no había sucedido un milagro, porque lo estaban viendo, lo conocían, todos en aquel lugar sabían quién era. Ahora, ¿saben qué pasa en ese momento? Las autoridades del templo, aquellos mismos que arrestaron a Jesús, se enojaron y arrestaron a Pedro y a Juan. Pedro y Juan sabían algo. Había una vez uno que fue mi maestro llamado Jesús, que vivió una fe con tal valentía, saliendo de su comodidad, amando y sirviendo a su prójimo, no teniendo miedo de confrontar. Por lo tanto, vamos a vivir la fe de esa misma manera. Por lo tanto, después de la crucifixión de Jesús, cuando sanan a este cojo y los llevan delante de los responsables del templo, que lo empiezan a confrontar y se enojan, ellos le preguntan, ¿por qué? O le dicen, ¿por qué no dejan de hacer esto ya? ¿Por qué no terminan con este asunto? O sea, en otras palabras, miren, ¿no se dieron cuenta que a Jesús lo matamos, lo crucificamos? ¿Ustedes quieren ir por el mismo camino? Pero me encanta porque Pedro, lleno de osadía, le dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. O sea, Pedro se paró ahí y dijo, yo voy a vivir mi fe como la vivió Jesús. Cuando me dijeron, ¿por qué no lo dejan de hacer? Ah, bueno, es que como vi esa imagen del Jesús tan tierno, peace and love, entonces me voy para mi casa. No va a ser cosa que me arresten o que me golpeen. No, Pedro se paró y dijo, en ningún otro hay salvación. Fíjate qué radical. Ahora, ¿sabes por qué pudo decir esto sin miedo? Porque acababa de desayunar con Jesús resucitado en la playa. Cuando Jesús resucita y empieza a encontrarse nuevamente con sus discípulos, les prepara un desayuno allí en la playa, los invita y les habla y los prepara para lo que va a venir. Entonces, cuando Pedro se enfrenta a esta situación, es porque Pedro sabe que Jesús no solamente sufrió la traición, que Jesús no solamente fue crucificado, sino que sabe que ese Jesús que él sigue es el Jesús que ha resucitado. Entonces se atreve a pararse frente a aquello para decirle, había una vez alguien al que yo sigo, que tuvo la valentía de ir a la cruz, pero también ese mismo ha resucitado, y yo creo en esa vida que viene después de... Eso fue muy radical, porque cuando crees que Jesús venció la muerte, el temor pierde su poder en tu vida.
¿Sabes por qué tenemos temor? Porque tenemos temor porque por lo que puede suceder, porque no lo controlamos, no lo manejamos y tenemos temor incluso hasta la muerte. Pero Pedro sabía que Jesús, el mismo que había dado la cruz, era aquel que había resucitado. Ahora, de pronto pasa algo espectacular en esta historia, porque después de ser amenazados, ¿saben lo que hicieron Pedro y los discípulos? En vez de huir, volvieron con los suyos y oraron de esta manera. Mira, quiero que veas conmigo esta oración, porque si tú pasas o yo paso una situación así parecida, donde somos confrontados, donde nos dicen deja de hablar o deja de servir o deja de hacer, seguramente en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos en los que estás pasando una situación súper compleja en tu vida, tú y yo haríamos esta misma oración. Hechos 4:29 dice: ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, su siervo, seguridad, comodidad, danos prosperidad. Envía tus ángeles a nuestro alrededor para que nos cuiden y nada malo nos pase. Nos están amenazando. Esta sería nuestra oración, ¿verdad? Vienen tiempos malos, Señor. O sea, cuídame. Envía a tus ángeles que me cuiden. Que no sean esos tiempos difíciles donde yo tenga que salir. No, que sea todo cómodo. Que haya seguridad. ¿No sabes qué? Los apóstoles no oraron por eso. La verdadera oración de los apóstoles fue esta: Señor, dale a tus siervos valor. ¿Qué pidieron? Tú dices, si te están amenazando porque vas a ir a la cárcel o porque te pueden matar, ¿tú qué le pedirías a Dios? Sé sincero conmigo, ¿qué le pedirías a Dios? No me contestes. Yo sé lo que tú le pedirías, al igual que lo que le pediría yo. Señor, protégeme, Señor, con tu espíritu. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Porque te están amenazando. Te están diciendo que puedes morir por aquello que crees y por lo que vives. Entonces nuestra oración sería la primera que haríamos: Señor, cuídame, protégeme, quítame a todos los enemigos de enfrente. Pero me encantan los apóstoles, porque los apóstoles vivían una fe dura como el acero, porque habían visto a Jesús vivir su vida de la misma manera. Entonces le dicen: danos el valor para predicar tu palabra. Extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de Jesús. O sea, no me quites el problema, no me saques a todos esos mensos de delante. Señor, lo único que necesito es que me des más valentía y que mientras yo oro, tú sigas haciendo milagros, sanidades, prodigios, que cosas sucedan, porque es la única manera en la que te van a poder conocer. Porque si yo me escondo, es que hay que hablar inclusive, porque si no, es que tengo que... Ese no es el evangelio lo que Dios nos modeló a través de su Hijo Jesús. No es un evangelio cómodo. Es un evangelio de desafío, de valentía. Ellos no oraron por seguridad ni comodidad ni por prosperidad, oraron por más valentía. ¿Para qué? Para poder seguir proclamando el nombre de Jesús. ¿Y saben lo que pasó después de eso? Dice que estaban allí en el lugar y todo tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a proclamar sin temor. Ahora, cuando tú lees las historias de los apóstoles, no solamente en la Biblia, sino a lo largo de la historia, tú te das cuenta cómo cada uno de ellos terminó su vida. Y si tú la miras a nivel humano, tú dices, bueno, no fueron hombres exitosos. Pero si tú lo miras de esa manera, ni siquiera Jesús hubiera sido un hombre exitoso. Jesús nunca caminó ni salió más de 300 kilómetros del lugar donde nació o el lugar donde se movía. Jesús quizás no tuvo el impacto, él en ese momento, como quizás los apóstoles tuvieron, hasta donde llevaron y esparcieron el evangelio. Fue un hombre que fue arrestado y fue crucificado, fue dado por muerto. Los apóstoles habían vivido eso de Jesús y lo abrazaron de tal manera que quisieron vivir su vida de esa manera. Por eso llevaron y proclamaron el evangelio. Y hay 3 principios bíblicos yo quiero que podamos aprender de esta historia. Número 1, no tenemos miedo porque creemos en la resurrección de Jesús. ¿Sabes por qué tú y yo no tenemos miedo frente a las situaciones, frente a los diagnósticos, frente a las cosas que pasan en nuestra vida? ¿Sabes por qué? Porque sabemos que Jesús resucitó. Porque mira, la clave de nuestro credo como hijos de Dios es que Jesús es el Hijo de Dios, que vino y se hizo hombre,
que habitó entre nosotros, que fue a la cruz y murió, que al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Esa es la clave, la esencia de nuestro credo. Y si tú y yo no creyéramos que Jesús resucitó, tú y yo, hermano, estamos en este lugar. Porque todo lo demás carecería de poder, importancia, porque Jesús hubiera quedado muerto en un lugar. La clave de nuestro credo está en Jesús resucitó. Y como Él resucitó, por lo tanto yo puedo vivir la vida como Él la vivió. Esta era la forma en cómo los apóstoles vivían su fe. Entonces, no tenemos miedo porque creemos en la resurrección. Ellos no testificaban de las parábolas. A veces nosotros, cuando predicamos a alguien, hablamos de las parábolas, hablamos de los milagros de Jesús. Pero ¿saben los que hablaban los discípulos, los apóstoles? Mira, Hechos 4:31 dice: los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Y por qué daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús? Porque lo habían visto. Tú y yo nos podemos parar frente a las situaciones difíciles, complicadas en nuestra vida y dar testimonio, no porque lo leí en un estudio del grupo de crecimiento, no porque fue un devocional que alguien me mandó por el WhatsApp. Yo le compartí a algunos de los hombres este fin de semana, estábamos hablando, somos la generación de las frases de impacto. ¿Te ha pasado? Somos la generación de las frases de impacto. No importa la edad que tengas, es el momento en que nos encontramos en sociedad. De pronto tú lees una frase en el Instagram de alguien: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, bueno, esa es la palabra de Dios, una frase, y lo reposteo, ¿no? Después tienes otra frase que quizás viene y te dice, no, porque lo imposible solo tarda un poco más. Y yo, wow, qué buena frase, la voy a repostear. Vivimos en la generación de las frases de impacto, pero no producen ninguna transformación en nuestra vida, porque no las creemos, ni las abrazamos, ni caminamos en eso. Pero todo el tiempo nos encantan las frases de impacto que leemos. Las redes sociales están llenas de personas, gente buena, motivándote o motivándonos a través de frases de impacto que son buenísimas. Y tú dices, ¿por qué hay tantas miles y millones de frases de impacto y mi vida sigue siendo siempre igual? Porque no es la frase de impacto, es lo que tú abrazas de Dios. Y los discípulos testificaban, no de lo que estaban leyendo en las Escrituras, testificaban de lo que habían vivido. Entonces mi pregunta para ti y para mí es, ¿qué has vivido y experimentado de Dios que te permite tener una fe inquebrantable y convertirte en un discípulo duro como el acero frente a las circunstancias de la vida? ¿Qué has vivido? ¿Qué he vivido? Cuando las próximas generaciones hablen de ti o se recuerden de ti. Mira, las próximas generaciones no se van a recordar de ti, de que tú eras un buen maestro de la palabra. Porque tú y yo damos o enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Tú y yo enseñamos lo que sabemos. Sabemos versículos bíblicos de memoria, sabemos frases de impacto increíble que la hemos leído en algún muro. Es más, algunas frases ni siquiera son bíblicas, pero parecen tan bíblicas. Tú y yo damos lo que sabemos, pero solamente puedes impartir lo que tú eres. Si tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, es lo que tú vas a impartir a tu familia, a tu generación. En medio de las circunstancias difíciles, ¿cómo te paraste? ¿Por qué? Porque tu mirada está puesta en ¿quién? En Cristo, el consumador de tu fe y la mía. Su confianza no dependía de un clima político favorable ni de quién gobernaba, dependía de que Jesús estaba vivo, y si Jesús estaba vivo, todo lo cambiaba. Mira, la segunda enseñanza que nos deja de cómo vivir esa fe en nuestra vida para poder hacer historia es vivir sin temor. Te hace una persona más compasiva y generosa. ¿Por qué puedes ser generoso y compasivo en la vida? Porque vives sin temor. Yo te hago una pregunta: ¿cómo vives tu vida? ¿Cómo vivo mi vida cuando enfrento situaciones difíciles o adversas? Quiero que pienses en dos cosas nada más. Número 1, 5 años atrás, el COVID. ¿Cómo viviste esa situación difícil? ¿La viviste con miedo? ¿O la viviste con la valentía sabiendo que el mismo Dios
que te ha cuidado, que te ha protegido, que te ha provisto en tu vida, es el que está en medio de las circunstancias difíciles. ¿Cómo viviste esa crisis del COVID? ¿Cómo vives la crisis que hoy estás atravesando en tu vida? Puede ser una crisis familiar, una crisis personal, una crisis económica, una enfermedad. ¿Cómo vives? ¿Cómo vivo esa crisis? Ahora te hago otra pregunta. ¿Cómo viviste la crisis cuando vino la Dana? ¿Sabes qué? Cuando tú conoces y experimentas a Dios, tú sabes que es en esos momentos difíciles de tu vida, es donde tú realmente puedes ser generoso. ¿Por qué? Porque sabes y crees en la resurrección de Jesús y has visto una y otra vez lo que Él ha hecho. Entonces ahí puedes vivir una vida diferente. Yo tengo muchas personas que en el medio del proceso de la Dana incluso se alejaron de Dios. Y algunos dijeron, no, es que en la iglesia nadie se ocupó de mí. Y yo preguntaba, ¿y tú te ocupaste de alguien? Mientras estábamos haciendo una cosa, haciendo otra, ayudando a tantas familias afuera, reconstruyendo lo que estábamos reconstruyendo, llevando a personas a acercarse a Dios, ¿tú te quedaste encerrado en tu momento de crisis o tuviste la capacidad de pararte y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a ocupar de lo que está en el corazón de Dios y Dios se va a ocupar de lo que a mí me toca? Cuando vivimos todo lo de la Dana, en ese momento que tanto como iglesia perdimos todo lo que había aquí en este lugar, y como familia, mi esposa y yo perdimos todo, desde nuestra casa, el coche, rescatamos al perro por lo menos, a Bimbo. ¿Sabes cuál fue nuestro pararnos? Fue decir, vamos a ocuparnos de lo que Dios quiere que hagamos. Y durante los siguientes 5 meses, sin tener ni casa, sin tener un lugar que fuera nuestro, sin tener un lugar para nuestro como familia, trabajando en ayudar a todas las personas que más podíamos bendecir, llevando adelante el trabajo que hicimos en esta iglesia, que fue un milagro lo que sucedió. Que en un mes tú pudieras ver esto totalmente reconstruido, mejor y con más cosas de lo que había antes. Eso es un milagro. Pero ¿sabes por qué sucede? Porque frente a la crisis tú te paras y dices, yo quiero vivir la fe que vivió Jesús. Yo no quiero vivir esa fe donde estoy pensando, ay Señor, no me envíes a hacer eso porque qué dolor. Queremos vivir un evangelio sin dolor, sin sacrificio, un evangelio cómodo. ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer para estar aquí en la línea y caminar por aquí, pero sé que soy salvo? Dios no está buscando eso de ti, ni está buscando eso de mí. Cuando vivimos sin temor nos hace más compasivo y generoso. El mundo, ¿sabes qué? Quizás no merece gente así, pero la necesita desesperadamente. ¿Por qué puedes ser generoso y bondadoso en medio de la crisis? Porque tú sabes que Dios es fiel. ¿Y por qué sabes que es fiel? ¿Porque lo leíste en la Biblia? No, porque lo experimentaste. ¿Por qué sabes que Dios es un Dios sanador? ¿Porque alguien te lo contó? No, porque lo viviste. ¿Por qué sabes que Dios es un Dios restaurador? ¿Porque alguien te lo dijo? No, porque lo has experimentado en tu vida. Como ese ciego que dice, no tengo ni idea quién es Él, pero no tengo ni idea quién es Jesús, ni lo que hace, pero tengo una sola cosa clara, de que antes era ciego y no veía y que ahora veo. No necesito más teología. Lo único que sé que ese es el Mesías, que es el Hijo de Dios y hace milagros. En nuestra casa siempre decimos lo mismo, ¿sabes? Jesús no necesita ser explicado. Cuando tú quieres dedicar tanto tiempo a explicar quién es Jesús, es porque tú no lo has experimentado. Jesús necesita ser experimentado, y cuando tú lo has experimentado en tu vida, tú dices, mira, no tengo ni idea si funciona contigo. Lo único que yo sé es que yo antes era alcohólico, me encontré con Dios, mi vida fue cambiada y transformada. De que antes yo era un tío, un hombre, una mujer agresiva y con mucho dolor en mi corazón, y me encontré con Dios y Dios sanó mi corazón y restauró mi vida, y hoy mi vida sirve para impactar la vida de otro. No tengo ni idea todo lo demás, no te lo puedo explicar, pero tengo una cosa clara, de que Dios es real. La única forma y la manera de vivir una fe a este nivel es habiendo experimentado a Dios. Y la tercera cosa importante al principio es, tú decides qué historia se contará de tu vida.
Cuando en el futuro digan, había una vez cristianos en CC Valencia, cristianos en España, cristianos allí en Valencia, ¿qué van a decir? Cuando un día digan, había una vez un Diego, había una vez un Néstor, había una vez un Manuel, había una vez un Oscar, había una vez un José, había una vez un Leo, había una vez un Chayán, había un Josué, había un Snyder, había un Domingo, había un Juanjo, había una Tania. Cuando alguien diga, había una vez, la pregunta es, ¿qué historia van a contar de ti? Alguien que frente a las circunstancias, lo único que hizo fue esconderse, quedarse cómodo y mostrarle a todos los demás que el seguir a Cristo significa comodidad, significa no te esfuerces en servir a nadie, significa no te preocupes por aquel que está perdido en el mundo, déjalo, algún día se va a encontrar con Dios. Cuando digan había una vez, van a pensar en ti como esa persona que vivió el evangelio tan cómodo, que lo único que hizo fue asistir a la iglesia el día domingo para calmar su conciencia de que estaba bien con Dios. Ese no es el evangelio que Jesús nos enseña. Esa no es la imagen que Jesús nos da. Que en medio del dolor, en medio de la crisis, no tuvieron miedo. Esos son los discípulos de Cristo. Aquellos que en medio de las crisis y divisiones ellos no tuvieron miedo, que eran misericordiosos y serviciales y compasivos y valientes. ¿Sabes qué? Me encanta cuando recorro las diferentes naves aquí de nuestros vecinos alrededor donde está la iglesia. Me encanta porque hoy tenemos una apertura y un impacto y una posibilidad de hablarles de Dios que antes no teníamos. Pero ¿sabes por qué? Porque vieron a esta iglesia cómo se paró en medio de la crisis que vivimos. Y cuando hablo con un Pascual, cuando hablo con un Antonio, cuando hablo con una Teresa, con cualquiera de las personas que está alrededor de esta nave, ¿sabes qué? ¿Cuál es el impacto? Me he quedado flipando con lo que son vosotros como iglesia. ¿Saben la cantidad de personas que después de la Dana nos han llamado para pedirnos, mira, necesitamos gente que sea como la gente que ustedes tienen en la iglesia, así, trabajadora, valiente? Digo, bueno, no los conoces a todos, pero bueno, vamos a ver qué te conseguimos. Porque es la verdad. Cuando se cuente de ti, mira, el dueño de esta nave, el señor Antonio, que tiene unos 80 y pico de años, creo que tiene Antonio. Viene un día aquí a la nave y me dice, Néstor, yo estoy flipando con tu gente. Dice, el trabajo que estáis haciendo, lo que estáis alcanzando, lo que estáis ayudando, y que os preocupe más ayudar a otros antes que reconstruir la iglesia. Dice, yo nunca lo he visto. ¿Sabes lo que pasó después de eso? Esa nave que está aquí atrás pegada, que es donde tenemos todo el almacén de Kilo de Amor, que es una nave grande hoy. Me dijo, mira, esa nave, Néstor, esa es para ustedes. No tienen que pagar nada, totalmente cero. O sea, aprovechenla, porque yo sé el impacto que ustedes están produciendo. Mira, ese tipo de fe. Cuando alguien cuente tu historia, cuando alguien se recuerde, había una vez un Antonio, había una vez un Oscar, había una vez una Rosa. Cuando alguien se acuerde de ti, ¿qué historia va a contar de fe? Cuando tus hijos se acuerden de ti. Es más, no cuando se acuerden, tus hijos hoy. Cuando tus hijos hoy en la adolescencia piensan en ti, ¿qué historia piensan de ti? Wow, tengo el papá más, iba a decir una palabra que no es correcta, la voy a cambiar, valiente del mundo.
ese tío le cree a todo, le hace frente a todo. Yo me acuerdo un día, le voy a pedir al equipo de alabanza que pueda pasar. Yo me acuerdo un día, vengo con mi mamá y le digo, vieron que las mamás conocen bien a sus hijos, ¿verdad? Los papás a veces son más despistados, pero las mamás miran a los hijos y con mirarlos ya saben por dónde van, ¿no? Yo tengo una gran relación con mi madre todo el tiempo. Entonces, yo tenía siempre una palabra en mi corazón que Dios me ha dicho: te voy a llevar a las naciones y todo lo que he vivido y experimentado en los últimos 20 años aproximadamente. Y un día me acerco con mi mamá y le digo: voy a juntar dinero. Yo siempre fui muy trabajador. Mi papá me enseñó a trabajar desde muy pequeño, a aprender la importancia del trabajo. Pero cuando yo llegué a mi mamá, un día sentado en la cocina, le digo, es más, ni siquiera estábamos sentados, estábamos parados ahí, yo estaba preparando el mate, ella no sé qué estaba preparando, y yo le digo: mamá, voy a juntar dinero. Así estábamos, ¿no? Ella acá al lado, yo acá. Voy a juntar dinero, sin mirarla a la cara ni nada, voy a juntar dinero. Y mi mamá, que es poco disimulada, algunos han conocido a mi madre, me dice: ¿para qué? Y después la siguiente pregunta fue: ¿a dónde te quieres ir? Y yo le digo: no, simplemente porque quiero ahorrar dinero. Me dice: no. ¿Tú te quieres ir a algún lugar? Yo le digo: mira, tengo el deseo de irme a estudiar a México. Quiero irme a hacer mi carrera en música en México, quiero estudiar allá. Le digo: yo sé que es difícil, no tenemos la economía, en nuestra casa no estaba la economía. Yo sabía lo que significaba ir a estudiar a otro país y sabía lo que había, la economía que había en mi casa. Entonces, muy suave. Entonces, cuando le digo a mi mamá esto, me dice: bueno, vamos a orar primero. Voy a siempre esto: si Dios no me lo confirma, te vas tú solo, ¿no? Dice: vamos a orar. Yo le digo: bueno, yo no necesito orar, le digo, pues lo tengo claro, ora tú para que Dios te lo firme a ti, pero bueno, tú eres la que va a pagar. Ora. Dice: vamos a orar. Y cuando estábamos en el proceso, yo empiezo a hacer todo el proceso de inscripción para irme a México, y en un momento me aceptan en México. Yo tengo una entrevista en Plotier, que en ese momento ni sabía que era la iglesia de la que hoy es mi esposa. Estábamos a 1 hora de distancia. Dios ya le estaba queriendo abrir los ojos, pero ella se resistía. Entonces viene Marcos Witt en una gira a Argentina y justo estaban en la iglesia de los pastores chamorros ahí en Argentina, donde estaba mi esposa, la iglesia de sus papás. Entonces me llaman ahí para tener una cita, hacerme una entrevista y todo. Entonces yo voy con uno de mis mejores amigos, que se llama Marco Schubert. Y cuando estamos haciendo la entrevista, el director de la escuela que venía con Marco me dice: bueno, buenísimo, Néstor, te esperamos allí en México, estás aceptado, bienvenido. Y en ese momento como que pasé de la emoción al temor. Me dijeron que sí a un sueño que siempre tuve, pero ahora tengo miedo porque no sé cómo lo voy a alcanzar. Y me acuerdo que llego a mi casa y le cuento a mi mamá, le digo: mamá, me aceptaron en la escuela y todo. Y yo venía ahí, pero y ahora me tengo que ir, en agosto de este año me tengo que ir. Entonces, digo, y me dice: mamá, ¿y cuál es el problema? Que no tenemos el dinero. No tenemos el dinero para los pasajes, esto es la mensualidad de la escuela, esto es no sé cuándo. Digo, no tenemos el dinero. Y mamá me dice algo: ¿y a ti quién te llamó? ¿No te llamó Dios? Yo digo: sí, pero ¿qué? Yo digo: sí, pero yo me voy a ir, pero los que tienen que estar acá pagando todo. ¿Y qué? ¿Acaso Dios no ha sido fiel contigo y con nosotros una y otra y otra y otra vez? Mi madre me dice: mi mamá me dijo:
hay dos cosas que nosotros siempre hacemos como familia. Número 1, oramos. Número 2, trabajamos. Empezá a trabajar, vamos a trabajar y vamos a orar que Dios haga el milagro. Mira, para hacerte muy corto la historia, una semana antes de tener que irme a México, yo no tenía ni siquiera los pasajes comprados y no tenía ni siquiera el dinero del siguiente mes que tenía que pagar de la colegiatura en la universidad. Y mi madre, una mujer de una fe inquebrantable, sin saber leer, sin saber escribir, simplemente abrazando cada cosa que Dios le decía. Y ella tenía claro algo: Dios te llamó, Dios va a proveer. Yo voy a hacer lo que a mí me toca hacer como mamá, como papá. Tú vas a hacer lo que a ti te toca hacer, pero el resto lo va a hacer Dios. Una semana después llega mi mamá a casa, me dice: Néstor, acá están los pasajes del avión. Acá está el dinero de tu primer mensualidad. Pero estos son 5 años. Dice: bueno, si no te quedarás allá, no hay problema. No me dijo eso, me dijo: bueno, acá está el primer mes. ¿Tú crees que Dios te llamó? Yo también lo creo, me dijo. Vamos a caminar en esa fe. Yo me fui a México y mes tras mes yo vi el milagro de Dios supliendo todo lo que necesitaba. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando yo miraba atrás, yo tenía una vida una vez de una mujer con una fe inquebrantable, una madre que nunca le importó su condición social ni su nivel cultural, una mujer que simplemente se abrazó a Dios y dijo: yo quiero vivir y experimentar que Dios es real. Y cuando me acompañó a tomar el bus para irme a México, simplemente me dijo esto: Néstor, nunca te olvides de que Dios es el que provee. Lo has visto y lo has experimentado. Nunca te olvides. Aunque vengan tiempos difíciles, complicados, nunca te olvides que has experimentado que Dios es un Dios que provee. La pregunta para ti y para mí, y la que late en mi corazón constantemente es: cuando la siguiente generación diga: había una vez un tío llamado Néstor, ¿qué historia van a contar? A mí no me interesa que cuenten la historia de: era pastor, predicaba en la iglesia. A mí no me interesa esa historia. A mí me interesa esa historia de: había una vez un tío que se atrevió a creerle a Dios y en medio de las dificultades y las circunstancias siempre tuvo el corazón correcto. ¿Sabes cuál fue? De poner a Dios primero, poner la vida de las personas después y saber de que Dios iba a ser fiel e iba a suplir todo lo que necesitaba. Somos llamados a contar una gran historia. Pero eso solamente lo podemos contar si vivimos un evangelio diferente. Que mientras el mundo empeora, tú y yo nos volvemos mejores. Que mientras el mundo viene en decadencia, tú y yo somos mejores. Decía Hebreos, el autor de Hebreos: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿En fijar nuestra mirada en quién?
En Jesús. La pregunta que nos hacía Ezequiel el domingo anterior es: ¿en dónde está puesta tu mirada cuando vienen los momentos difíciles? En medio de tu pronóstico, en medio de tu enfermedad, en medio de tu dificultad, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Sabes qué? Ponemos la mirada en si el seguro va a pagar o no va a pagar. Ponemos la mirada en si voy a tener ese trabajo o no lo voy a tener. Ponemos la mirada en los recursos que están a nuestro alrededor. Y en lo último que ponemos nuestra mirada es en aquel que decimos creer. Pongamos nuestra mirada en Jesús. No hay forma de vivir una fe diferente como vivieron los apóstoles, como vivieron Jesús. Una fe inquebrantable, ser duro como el acero frente a las circunstancias. Si siempre estamos buscando estar en lo cómodo, en aquello que no me quita tiempo, ¿cómo puedo hacer que todos los demás me sirvan, pero yo no servir a nadie? ¿Cómo puedo hacer para no incomodarme, vivir lo mínimo posible y aún así merecerme estar al lado del Padre? Me encanta porque Jesús le dice a los discípulos y a la gente que lo seguía, le dice: muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos. Y yo así: salid de aquí porque ni siquiera os conozco. Porque el que tú estés dentro de una iglesia o yo esté dentro de una iglesia no significa que Dios te conozca. Te lo voy a volver a repetir porque creo que no lo entendimos. El que tú y yo estemos en una iglesia no significa que Dios te conozca. Dejemos de vivir un evangelio cómodo, un evangelio sin servicio, un evangelio de haciendo lo mínimo, creyendo que Dios no va a decir: te conozco porque fuiste el domingo. No, te conozco, ¿sabes por qué? Y cuando Él dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe qué significa fruto? Vida de personas que están siendo cambiadas y transformadas porque tú estás involucrado en su vida. Eso es fruto. Fruto no es una iglesia grande, fruto no es que tengas un ministerio fruto no es que hables lengua, fruto no es que seas un gran predicador, fruto no es que seas un profeta, fruto no es que tengas 5,000, 30,000, 300,000 seguidores en Instagram. Fruto es la vida de las personas que están siendo transformadas cuando tú te acercas a su vida, porque un día dijiste: voy a vivir una fe incómoda, voy a vivir una fe que me va a sacar de mi lugar de confort, voy a vivir una fe que me estira frente a las circunstancias, voy a vivir una fe puesta los ojos en Jesús, y que cuando pasen los años las siguientes generaciones digan: había una vez un hombre, una mujer que frente a las circunstancias no se quedó quieto ni sentado, se paró y caminó. Ese tipo de fe es el que Dios te llama a tener. Una fe inquebrantable. Porque no te pones de pie ahí donde estás por un momento. Te quiero hacer esta pregunta para que puedas ir a tu casa. ¿Qué historia está contando tu vida ahora? ¿Qué necesitarías soltar para vivir con más audacia y compasión? ¿Qué historia está contando hoy tu vida y qué necesitas soltar? Y soltar, quizás necesitas soltar el miedo, quizás necesitas soltar la apatía, quizás necesitas soltar el conformismo, quizás necesitas soltar el egocentrismo, quizás necesitas soltar la comodidad, la falta de generosidad con tus recursos, con tu tiempo, con tu servicio. ¿Qué necesitas soltar para vivir una historia de una fe inquebrantable? Por sus frutos los vas a conocer. ¿Sabes qué? Cuando hablo con algunos amigos y que hablan acerca de nuestra iglesia y lo guay que les parece y lo bonito que es, digo: sí, porque tú no has estado ahí, por eso, pero bueno. Digo: ¿sabes qué? Eso no es lo guay de la iglesia. ¿Sabes qué es lo lindo de la iglesia? Que tú veas una generación de jóvenes, niños, adolescentes, familias siendo transformadas por el poder de Dios, y en la que tú eres parte. ¿Y sabes por qué eres parte? Porque te incomodas, porque sirves, porque eres generoso.
Cuando tú vienes a servir en algún lugar de esta iglesia, en algún ambiente, tú te estás sacrificando y estás dando tu mejor adoración a través de tu sacrificio. Mi esposa decía algo ayer mientras charlábamos que quizás nunca la había mirado de esta manera, y la verdad que fue espectacular cuando lo charlábamos. ¿Sabes por qué la presencia de Dios se puede manifestar en un lugar como esto? ¿Sabes por qué? ¿Cómo no se va a manifestar si este lugar está hecho, lleno de personas que sacrificaron su tiempo, sus recursos, sus fuerzas para poder construir este lugar? ¿Cómo no se va a manifestar la gloria de Dios en un lugar? Porque no es un edificio, es sacrificio de tu vida y de la mía. Que las siguientes generaciones, que tus hijos, que tus amigos, los que están a tu alrededor, pueden decir había una vez alguien que le dijeron que se calle, pero no se calló. Alguien que le dijeron que se detenga, pero no se detuvo. Alguien que me inspiró. Cuando yo me paro frente a las circunstancias en mi vida, como fue esta última vez lo de la Dana, yo lo único que tenía en mi cabeza era, había una vez una mujer y un hombre llamados Rosa y Gabriel, mis padres, que me enseñaron cómo pararme frente a las circunstancias. Entonces me puedo parar sabiendo que Dios es fiel porque yo lo he experimentado y lo he vivido. Había una vez, porque Él vive, nuestra historia puede ser diferente, audaz, generosa y sin temor. Iglesia, yo te animo a que dejes de vivir, y durante todo lo que queda de este año, nuestro desafío te va a llevar hacia ese lugar. Conviértete en un verdadero discípulo de Cristo. Deja de ser un simple espectador. Deja de convertirte en un gordo espiritual. Aquel que recibe, pero jamás da nada. Aquel que se llena, pero jamás se vuelca. Aquel que todo el tiempo está exigiendo, pero jamás entrega nada de su vida a nadie más. Te vas a aburrir de la iglesia y te vas a ir de este lugar tan pronto sientas que estás tan gordo y tan lleno espiritualmente que necesitas buscar otras cosas nuevas. Pero si tú te vacías, Dios te da. Y si te vacías, Dios te da. Y si te vacías, Dios te da. Hay un momento en encontrarse con Dios. Hay otro momento en poner en práctica lo que Dios te ha dicho. Pero hay otro momento en tu vida donde tú tienes que aprender a dar. A dar. A dar. Y ese dar no siempre está dentro de estas cuatro paredes. Quizás tienes amigos, compañeros, familia a tu alrededor que necesitan de Dios. Sal de tu comodidad y acércalos a Jesús. Dices que no sé mucho cómo hablar. No necesitas tener mucho que hablar. Simplemente cuéntales lo que Dios ha hecho en ti. Porque si Dios ha hecho algo en ti, tienes algo para contar. Cuéntales lo que Dios hizo en ti. Iglesia, hagamos historia, y hacer historia es ser parte de la transformación de la vida de las personas que están a tu alrededor.